Huellas del jefe de los cazadores, el linaje del dios con cuernos. Los distintos son mejor protección que toda la sabiduría del mundo. Carl Jung. El subconsciente y el instinto humano necesitan formas de expresarse y materializarse para no volverse contra su portador. Los símbolos sirven bien a este fin y por tanto tienen una estrecha relación con la psicología. Representan ideas, arquetipos atávicos que evolucionan con el tiempo y que acaban manifestándose en la imagen de un dios que interacciona desde el más allá. La memoria ancestral, el otro mundo. La dimensión del ser absoluto y del espíritu, o lo cual entienda por esta idea, con el más acá, entre comillas. Así, del mismo modo que los psicólogos desempeñan su labor indagando en la psicología interior de un sujeto para encontrar piezas de su rompecabezas mental, la manera de conocer los sentimientos, metas e ideales de un pueblo en una época determinada es profundizando en su simbología y en su imaginario religioso que nos ofrecen la clave de sus valores más elevados y que, por tanto, nos sirven para rescatar piezas de las tradiciones de nuestros antepasados y de nuestra propia identidad. Actualmente, vivimos muy apartado de las condiciones que hacen del ser humano una criatura superior y perfecta, por lo cual estos valores y símbolos a menudo son lo único que nos queda de nuestros antepasados, además del legado genético. Profundizar en todo lo que esto es la idea de la sección de esoterismo de este blog, por no hablar de que este tema es lo bastante importante y noble como para merecer ser limpiado de los friquismos y sensacionalismos que crecen alrededor de él como malas hierbas parasitarias. El sobresaliente psicólogo suizo Carl G. Jung creía que los animales y las fuerzas ancestrales, dioses, héroes, mitos, vivían en el interior del hombre como arquetipos y se manifestaban en patrones de comportamiento instintivo automático, por tanto, disociados de la mente racional, heredados genéticamente. Pensaba, asimismo, que los instintos negados, reprimidos o simplemente no reconocidos podían llegar a dominar a un hombre o incluso acabar con él, y que, para evitar eso, era necesario buscar una manera de integrar la parte animal en la vida humana, ya que el lado oscuro, entre comillas, tenía formas extremadamente retorcidas de vengarse si se le daba la espalda. Y es que el hombre tiene una serie de resortes relacionados especialmente con la violencia y el sexo, y por ende, si se alejaba del mundo de los animales y se encerraba entre cuatro paredes a espaldas de la naturaleza, lo pagaría caro, ya que los instintos negados seguirían manifestándose, pero de formas cada vez más aberrantes, siniestras y contranaturales. Era necesario, pues, mantener un arquetipo colectivo que se refiere a un señor de los animales, un hombre plenamente en contacto con lo que es natural y, por lo tanto, integrado en la corriente ascendente y el orden eterno. Y el corazón entre los dientes palpita extenuado.
Carl Gustav Jung, psicólogo suizo, disidente de Freud y fundador de su propia escuela de psicoanálisis. Pues bien, uno de estos arquetipos animales y de los más antiguos y recurrentes es el arquetipo de la divinidad masculina, del gran padre o cazador eterno. Contrapartida inevitable de la diosa madre, se trata del dios con cuernos. En el caso que nos toca, generalmente cuernos de ciervo, pero también de carnero, macho cabrío o toro, que hace muchísimos milenios era patrón de nuestros antepasados, cazadores, en una época, el Paleolítico, en la que se cazaba con arco y flecha o arrojando una lanza. El poder abatir una criatura tan esquiva y sensible al movimiento como el ciervo debía suponer la prueba de que el cazador tenía grandísimas habilidades y que, por tanto, era todo un señor de los animales, entre comillas, y estaba directamente en contacto con el recto orden y con la naturaleza, tanto la que le rodeaba como su propia naturaleza interior. Es precisamente en el Paleolítico que encontramos la primera representación de la figura de la divinidad cornuda, en una caverna asociada al magdaleniense y por tanto al hombre de Cromañón. Lejos de la connotación negativa que tuvieron después, en la antigüedad los cuernos eran símbolo de sabiduría y conexión con el cielo, es decir, con el mundo del espíritu, por su forma arquetípica de ramaje, pararrayos o copa dispuesta para recoger las fuerzas celestes. Eran también signos de virilidad y fertilidad, ya que en los cuernos de los ciervos hay una serie de receptores androgénicos que se activan por acción de la testosterona durante la pubertad y que hacen crecer la cornamenta a un tamaño acorde a los niveles hormonales. Unos cuernos grandes, largos y retorcidos indican mayores niveles de testosterona. Por este motivo no extraña que en la China tradicional, el afrodisíaco más codiciado para aumentar la libido masculina, estuviera fabricado precisamente a base de cuerno de ciervo adolescente, ya que era el producto donde se concentraba más cantidad de testosterona. No es casualidad tampoco que en inglés la palabra horny, derivada de horn, cuerno, designe en lenguaje informal a un estado de estimulación sexual caracterizado por la alteración del entorno hormonal. Por añadidura, y como había pasado con los colmillos del mamut, los cuernos del ciervo eran un trofeo vistoso, bastante más que las garras de un oso, el colmillo de unos dientes de sable o similares, y lleno de simbología de poder. Toda esta serie de señales coloca al ciervo como un poderoso signo androgénico, es decir, opuesto al estrogénico. Vistos los significados arquetípicos de los cuernos, y antes de adelantarnos a analizar las huellas del dios cornudo en épocas posteriores, veamos primero qué es lo que sucedió cuando acabó la edad de hielo. El final de la glaciación de Weir hace 12.000 años supuso el final definitivo de la megafauna paleolítica y de las condiciones adversas que tanto habían contribuido a esmerar las habilidades de las comunidades nórdicas, forzándolas a cazar y a llevar una conducta depredadora. Gradualmente los hielos se retiraron y detrás de ellos avanzaban las arboledas desde el sur hasta que Europa quedó alfombrada por una tupida masa boscosa. El Mesolítico, la época posterior al Paleolítico y anterior a la llegada del Neolítico, durante la cual florecieron culturas como el
noyense debió caracterizarse por el predominio del mundo del bosque, cierta disminución de la caza y desde luego del tamaño de piezas cazadas, un aumento de la recolección de productos vegetales y el auge de nuevos animales simbólicos como el jabalí o el lobo. El ciervo persistió en este imaginario ya que encontraba en el bosque su hábitat idóneo. El Neolítico supuso otra vuelta de tuerca al proceso de transformación global que había comenzado con la glaciación. Si la aparición de los bosques siguió al retroceso del hielo, ahora los bosques retrocederían a su vez ante un nuevo producto, esta vez no resultado directo de una variación climática, sino de la acción del hombre. La aparición de la agricultura dio el pistoletazo de salida para la deforestación a manos de enormes campos de cosecha, y ganadería precisaba asimismo de pastos para los nuevos animales domésticos. Este nuevo fenómeno, precursor directo del sedentarismo y de la civilización, nació en Próximo Oriente y se asocia inevitablemente a la aparición de las primeras ciudades, como Jericó en el actual Israel o Satal Huyuk en Turquía. Asimismo, irrumpe en el repertorio simbólico de animales como el toro, la cabra, el carnero y otros. Entre los sumerios, la primera civilización considerada como tal, hacen su aparición las deidades con cuernos de toro, así como el signo de la media luna. A pesar de basarse en la agricultura, la civilización sumeria no había olvidado la caza, y vemos muchas divinidades coronadas con un par de cuernos muy similares a los tallados sobre el signo romano de Mercurio. En Egipto tenemos algunos dioses con cuernos, pero por su relevancia posterior es interesante fijarnos en el dios llamado Señor del Doble Cuerno, Libro de los Muertos, capítulo 165. La mitología india tiene ejemplos de la importancia del ciervo, como la leyenda de Baco, Sita y su deseo por el ciervo de oro, o cómo interviene el dios de la destrucción entre el cazador Vurdruja y los ciervos a los que va a matar. El ciervo representa también los Vedas, el conocimiento iniciático transmitido oralmente por selectos sabios de generación en generación desde tiempos inmemoriales y plasmados por escrito después de la invasión indoaria de India. En la mitología india, el dios de la destrucción, Rudra, en los Vedas, pasa tiempo en el bosque de Shlegmataka, que es silvestre y adopta la piel y cuernos del lobo, del ciervo. A día de hoy, el bosque de Shlegmataka permanece sagrado y es conocido como Mrigastali, es decir, morada de los ciervos. Antes de que naciera el abuelo de mi abuelo, esta era nuestra tierra. Es un buen lugar. Nuestros dioses viven aquí, en los árboles y en los ríos. Ellos nos protegen. Estamos contentos. Cazamos, amamos, tenemos familias, hogares, una buena vida. Pero a veces debemos luchar. Los romanos perturban a los dioses, queman los bosques, toman lo que es nuestro, esposas, hijos, tierra, y luego nos dicen cómo piensan ayudarnos y protegernos. Nos aplacaron con dulces promesas y cuando nos dimos cuenta, nos lo habían robado todo. Cogen a nuestros hijos y los transforman en pequeños romanos. ¡Ah! Luchamos para proteger lo que es nuestro, lo que debe seguir siendo nuestro. No puede haber paz, no hay paz que valga con los romanos, pues son hombres de piedra, hierro y mentira. Solo puede haber guerra.
En Europa, los galos fueron de los pueblos más avanzados. Inventaron la cota de malla, el barril, efectivos modelos de yelmo y espada, y mantuvieron prósperos asentamientos que florecieron entre el comercio, la ganadería y la agricultura. Se habían perfilado ya, como mínimo, dos grupos sociales, uno de aparición reciente, de herencia neolítica y dedicado a la agricultura, y otro de herencia mucho más antigua, que seguía dedicándose especialmente a la caza y a la guerra. En las fieras tradiciones de los galos, muchos de los cuales combatían totalmente desnudos y con el cuerpo pintado, hay aún muchos vestigios de la mentalidad paleolítica, cosa que no extrae teniendo en cuenta que gran parte de sus territorios eran lugares boscosos vírgenes, donde los campos cultivados aún no se habrían abierto paso. Por este motivo, y por la herencia genética de sus antepasados, cazadores, no nos extraña que la figura del dios cornudo aparezca de nuevo entre ellos, esta vez bajo la forma de divinidades masculinas como Mercurio en la Galia. Asimismo, encontramos de nuevo la figura del ciervo, en fin, el patrón de los Fianna, guerreros irlandeses legendarios, que rompió un hechizo por el cual Saun, una bella joven, había sido convertida en un ciervo dorado. Con ella engendró al héroe gálico Oisin, pequeño ciervo. Los griegos podrían dominar el mundo. Alejandro lo hizo. Llevó un ejército griego hasta el lejano Indo. Ya no quedaba nada más que conquistar. El mundo era suyo. Pero Alejandro está muerto. Su imperio es historia. Y ahora vivimos días difíciles. Los hombres libres de Grecia se han vuelto los unos contra los otros en vez de contra sus enemigos, aquellos que envidian lo que los griegos han conseguido. Alejandro debe estar llorando si es que los muertos lloran. Yo en su lugar lo haría, pero también tendría esperanza. El mundo cambia. Lo que fue, puede volver a ser. Las parcas siguen tejiendo los hilos de las vidas de los hombres. Así que quizá ahora los dioses deseen que los griegos vuelvan a ser grandes. Quizá se alce un nuevo Alejandro, que traiga el orden allá donde hay caos y rehaga el mundo de los hombres de acuerdo a un orden mejor. Quizá... Los griegos tenían una cultura cazadora más importante, aún si cabe. La aristocracia era propietaria de tierras, pero estas eran trabajadas por campesinos, que pertenecían a un grupo étnico distinto. Los helenos, propiamente dichos, se ocupaban esencialmente de la caza, el entrenamiento deportivo, la filosofía y la guerra, además de los deberes políticos aparejados a la condición de ciudadano. En aquella época la agricultura iba asociada inevitablemente a cultos mistéricos nocturnos, lunares y telúricos, de procedencia igualmente oriental, y asociados a divinidades como Saturno, Proserpina, Baco o Ceres, diosa madre, la cara opuesta a Dios Padre. En cierto modo, extrañas a la moral helénica. Por contraposición, Febo y Diana aparecen como dioses hiperbóreos y solares, ajenos a los nuevos misterios serialísticos y a la fraternidad de la hoz, relacionados más con el mundo de la caza, el deporte y de la música. Artemisa representa en este caso la divinidad cazadora por excelencia, con sus equivalentes en el mundo gálico, romano y eslavo. Se trata de una divinidad femenina difícil de concebir para un pueblo que no tenga una fuerte herencia nórdico-blanca, ya que no es la figura de la matrona del hogar, sino una criatura atlética, orgullosa
viril en muchos sentidos, y bastante más afín a la idea de ángel. ¿Acaso era el único arquetipo femenino por el cual un cazador podía sentir verdadera devoción? Tanto Febo como Diana tienen en común la relación ritual con los cuernos, también de cabra, pero especialmente de ciervo. Por ejemplo, en el santuario de Febo en Delfos se encontró un altar entero hecho exclusivamente con cuernos de ciervo, y los templos consagrados a Diana también ostentaban estos trofeos. Uno de los trabajos de Euristeo le encomendó a Hércules, quien ante todo es un cazador capaz de matar a un león con sus propias manos, fue capturar a la cierva de Serinia, de nuevo la raíz KRN, un animal consagrado precisamente a Diana, con cuernos de oro y pezuñas de bronce. El héroe persiguió al esquivo animal durante un año entero, hasta llegar, como no podría ser de otra manera, al país de los hiperbóreos. Del mismo modo es muy relevante que en Esparta las divinidades más veneradas fuesen Febo y Diana, ya que allí se obligaban a los ciudadanos desde pequeños a ser buenos cazadores-recolectores, y era, en suma, un reducto de la tradición ancestral ante los estragos de la civilización. Cuando el niño nació, como todo espartano, fue examinado. Si hubiese nacido pequeño o raquítico, enfermizo o deforme, habría sido descartado. En cuanto pudo mantenerse en pie, fue bautizado en el noble arte del combate. Le enseñaron a no retirarse jamás, a no rendirse jamás, a que morir en el campo de batalla al servicio de Esparta era la mayor gloria que podía alcanzar en vida. A los 7 años, como era costumbre en Esparta, el niño fue apartado de su madre y sumergido en un mundo de violencia. Un mundo respaldado durante 300 años por una sociedad de guerreros espartanos que forjaba los mejores soldados que jamás hayan existido. La agoge, como se la conoce, obligaba al niño a luchar, a pasar hambre, le obligaba a robar y, si era necesario, a matar. Castigado a golpes de vara y látigo, le enseñaron a no mostrar dolor ni piedad. Le ponían a prueba continuamente y le abandonaban a su suerte. Dejaban que midiera su ingenio y determinación con la furia de la naturaleza. Esa era su iniciación, lejos de la civilización. Y volvería junto a su pueblo como espartano, o no regresaría. El lobo empieza a girar alrededor del chico. Las zarpas implacables como el acero, el pelo negro como el azabache, los ojos ensangrentados, 2 rubíes en la mismísima boca del infierno. El gigantesco lobo olfatea, saboreando el olor del inminente bocado.
No le sobrecoge el temor, simplemente es más consciente de todo cuanto le rodea. El aire, frío en sus pulmones, los pinos, que mecidos por el viento se estrellan contra la premiante noche. Su pulso es firme, su forma física perfecta. Y así es como el niño, al que habían dado por muerto, regresa con su pueblo a la sagrada Esparta como rey. ¡Nuestro rey, Leónidas! Otro dios cornudo es Pan, originalmente un dios de la fertilidad masculina, que poco a poco fue adquiriendo mala reputación cuando pasó a simbolizar la promiscuidad masculina, siendo el jefe de los sátiros. Algunos de sus atributos, como los cuernos y pezuñas de cabra, fueron trasplantados posteriormente al Satán medieval, el diablo, simbolizando que los instintos masculinos habían sido definitivamente satanizados. Uno de los epítetos de Febo, Carneios, que significa carnio, lo asimila hasta cierto punto con el arquetipo de Saturno, Mercurio. Esta versión de Febo, que se distinguía por ostentar cuernos de carnero, era celebrada en Esparta de la festividad de la Carnia, la celebración más importante del país, que duraba 9 días y 9 noches. Encontramos otro dios con cuernos en Júpiter, dios, fruto de la interacción de Grecia y Egipto. Según Pausanias, en su descripción de Grecia, capítulo 3, en Esparta ya se veneraba a Júpiter dios durante la época de las guerras del Peloponeso, siglo V antes de nuestra era, y Heródoto ya mencionaba consultas hechas a dios Júpiter durante las guerras médicas, mismo ciclo. Es posible aquí no se refiere necesariamente a un Jove egipcio, sino a una figura de Jove con cuernos, o incluso a un Apolo carnio. La figura de Zeus de Júpiter, dios, resurge con Alejandro Magno, que utilizaba los dos cuernos en su yelmo como signo de distinción y poder. De hecho, en el Corán, en el Sura Al-Kahf, capítulo 18, versículo 83 al 99, se llama Alejandro Magno Dul Carnian, raíz KBN otra vez, el de los cuernos. Y es que, tras conquistar Egipto, Alejandro fue proclamado hijo de Jove, dios, y se le pasó a representar con cuernos de carnero, igual que a su dios padre.
Alexander, I've known you since you were born. Let me rot in Macedonian rags rather than shine the Eastern continent. Dioses, odio a los galos. Mi abuelo también los odiaba, incluso antes de que le sacaran los ojos. ¿Pensabais que estaría aquí, en la frontera, si no hubiera un buen motivo? Sí, Roma necesita una frontera fuerte. No, Roma no necesita sucios bárbaros a sus puertas. Por ello estoy aquí, como líder de los Julios, para llevar el orden romano a los apestosos galos. Venganza, esa también es una buena razón. Esta guerra contra los galos no durará mucho. Tengo planes para cuando acabe. Todo esto es cuestión de poder. Poder en Roma. Tomar ese camino supone ocuparse de todos mis rivales. El Senado, los griegos, esos cartagineses montados en elefantes, y también las familias de los escipiones y los brutos. Después de todo, quien controla Roma, gobierna el mundo. Y algún día seré emperador.
Los romanos, un pueblo europeo con una sólida identidad y una rígida tradición, no fueron inmunes a la influencia del dios con cuernos, especialmente teniendo en cuenta que los galos eran la rama indoeuropea con la que se guardaba más similitud. Ellos tuvieron su propia versión del dios cornudo. Los romanos lo consideraban además, ya que designaban los mismos días de la semana y compartían una serie de atributos sospechosamente similares, como los cuernos o las alas, conexión con el cielo, su capacidad chamánica de viajar entre mundos, entre comillas, o su posición de un eje vertical, lanza o caduceo, una vara por la que ascendían dos serpientes coronadas por alas, y asociable a la vara de Esculapio y al bastón de Brahma, que representa la columna vertebral. Que Mercurio, el dios de Roma, esté relacionado con el germánico no es casual, ya que el germánico era el jefe. You cannot kill me. Even if you were to strike me with your sword, it will not bite. It is not my time. I will die in battle. Where is my son's heart? Odin, the All-Father, will vanquish your brutal erections. Fear him. Silence! I will come back for your heart. And your mother I will eat. Mayor de las casas, la Wildesheer u horda salvaje, que en el ocaso de los dioses se creía lanzaría la mayor cacería de la historia contra los enemigos de los dioses,
Entre los escandinavos y germanos, Mercurio era imaginado con alas en vez de cuernos, y entre los anglosajones, Mercurio era imaginado con cuernos de ciervo. En ambos casos, portaba como eje vertical una lanza, la versión germánica del caduceo. Por lo demás, entre los germanos, el dios del ciervo, por excelencia, es Febo, o Bacchus, más precisamente, una palabra que significa señor, Freyr en su lengua, quien tiene un cabo tirado por ciervos y en una ocasión mata al gigante Beli utilizando un cuerno de ciervo. Júpiter, un dios de la fertilidad celeste y masculina, que rige el trueno y conoce un cabo tirado por machos cabríos, podría asociarse también a los cuernos, pero no hay apenas representaciones suyas de época y menos con cuernos. Durante la Europa feudal, vemos la renovación de un proceso que ya era obvio en Mesopotamia y en la antigüedad gentil, la existencia de dos castas, una campesina dedicada a la agricultura y por tanto a lo neolítico, y otra hidalga que se dedicaba a la caza y a su herencia paleolítica, mucho más antigua. Este proceso marcó a la nobleza, que étnicamente era en gran medida descendiente directa de las antiguas comunidades cromañón, con una fuerte casta, aguerrida, ambiciosa, inquieta y de elevada estatura, mientras que los campesinos eran de menor estatura, degeneraban corporalmente a temprana edad y a menudo les faltaban todos los dientes cuando les llegaba una muerte prematura. La nobleza germánica estableció celosos cotos privados en bosques donde solo ellos tenían derecho a cazar, mientras que los campesinos tenían castigada la profanación del coto de caza con la muerte. Sin embargo, el proceso de desforestación ya estaba en marcha y a lo largo de los siglos se talarían bosques enteros con el fin de obtener leña, arrancarle a la naturaleza pastos, asentamientos urbanos, campos de cultivo, para construir vastas flotas navales o para mantener de otros modos a una población humana que crecía de forma lenta pero segura y que expresaba su discordia interior en costosísimas y trágicas espirales de violencia fratricida. En esta misma época es revelador que el cristianismo, afanado en la tarea de domesticar, amansar y civilizar, en el mal sentido, al hombre arrancándolo de la naturaleza, proscribiese la divinidad masculina y le colocase cuernos al diablo, asociándolo con criaturas voraces, demoníacas, que cazaban libres en el bosque y que representaban el lado salvaje, primigenio y natural del varón. Un lado cuyos derechos están lejos de haber sido reconocidos por el actual sistema occidental, caracterizado por la feminización de los valores y la estrogenización ambiental. Satán es Saturno, quien a su vez es Mercurio y Febo. En otros casos, la iglesia acusaba a las brujas, entre comillas, de rendir culto y mantener relaciones sexuales con el diablo y con un ídolo cornudo. Esto aparece igualmente en el proceso exterminio de los templarios en 1314. Una de las acusaciones que se les hacía era adorar una estatua de un dios cornudo sentado en posición de meditación, llamado supuestamente Baphomet. Pero a pesar de las represiones, el dios cornudo está tan arraigado en los afectos y en el consciente colectivo de ciertos pueblos que a la iglesia no le quedó otra que aceptarlo y cristianizarlo, como si le perteneciese. Nació Nicolás, el falso santo que en Cornualles, extremo suroeste de Inglaterra, conserva aún sus cuernos. Como ejemplo de los rituales del dios cornudo, aún estaban extendidos en el siglo VII. Tenemos un edicto promulgado en tiempos del Papa Vitaliano en el año 669. Este papa fue forzado a mandar una misión al sur de Inglaterra, liderada por Teodoro de Tarso, el Limpio, procedente de una diócesis griega en Asia Menor, y por tanto es totalmente extraño a las costumbres de las gentes británicas. Este enajenado mental oriental se convirtió en el nuevo
arzobispo de Canturia, iniciando su mandato con una serie de leyes prohibiendo prácticas gentiles. Una de ellas se refería al uso de atuendos animales durante los 12 días de Navidad. Quien quiera que vaya durante las calendas de enero vestido en la forma de un animal, esto es, cambiando su forma por la de un animal, vistiendo la piel de una bestia cornuda y colocándose la cabeza de una bestia, para aquellos de tales modos adoptan la apariencia de un animal salvaje, penitencia de 3 años, ya que es diabólico.